el gamer profesional que hizo un tiroteo en un torneo. Vamos a darle. Es la 1:30 p.m. en el centro comercial Landing en Jacksonville y el jugador profesional Elijah Clayton está a punto de ganar $5,000 en un torneo del videojuego Madden de fútbol americano. Elijah está tranquilo y bromeando con su amigo de al lado, cuando de la nada se empieza a ver un láser rojo de pistola que apunta directo Cuidado, un láser ya apuntándole. a su pecho. En este video veremos cómo fue el descenso a la locura de David Katz, uno de los gamers profesionales más antisociales e inestables que durante años exhibió un comportamiento errático en entrevistas y torneos. Vamos, que se le fue toda la pinza en medio de un torneo. Se ve que lo estaría perdiendo lo que sea, o no le gustaría mucho el otro contrincante y mira. Y veremos qué fue lo que lo motivó ese fatídico día a desatar un infierno en pleno torneo gamer. Esta es la historia de David Katz, el tirador de Jacksonville. David Katz era un joven de 24 años originario de Baltimore, Maryland. A su corta edad ya había ganado $10,000 tras coronarse campeón del torneo de Madden 2017 en Nueva York. Para ese entonces, David ya mostraba señales de ser una persona extraña. Los comentaristas de los campeonatos lo describían como alguien que no mostraba expresiones en su rostro y que no estaba allí para ser amigos. Ganara o perdiera, No, sí que se le nota como que estaba un poco metido en su mundo, ¿eh? David mantenía siempre la misma mirada vacía y desconectada. Pero si dentro de la comunidad de Madden era percibido como un tipo raro, para sus compañeros de escuela era el tipo al que nadie quería tener cerca. Sus compañeros de escuela lo recuerdan como el chico callado de la clase. David evitaba todo tipo de interacción social a menos que se tratara. Fíjate qué cara, ¿eh? En la foto de... creo que esto es la típica foto ¿de qué? ¿Del instituto? Sí, ¿no? O de la uni. De hablar sobre el videojuego Madden. No le interesaba ningún deporte real, pero podía pasarse horas discutiendo cada detalle del videojuego. David también era conocido por ser un pésimo perdedor. Cuando perdía en una partida online, se lo tomaba tan personal que empezaba a quejarse sobre el juego con cualquier persona que pasara por los pasillos de su escuela, sin que nadie se lo preguntara. Con el tiempo, este comportamiento lo llevó a convertirse en el típico chico sin amigos. Sus compañeros recuerdan que solía ir a clases con un aspecto descuidado, como si se hubiese recién levantado y tuviera los ojos hinchados. Otros decían que David desprendía un olor como si no se hubiera duchado en días. Vamos, que el típico gamer que desde que se levanta hasta que se acuesta está pegándole ahí al juego y no hace vida social ni nada. Y ojeras que flipas. Naturalmente, esto lo convirtió en un blanco fácil para el bullying. En una ocasión, uno de sus acosadores le dijo que se parecía al personaje de Jim Halpert de la serie. Hombre, no sé yo, ¿eh? No sé si se parecen mucho, pero la expresión quizás en estas dos fotos sí que tienen un aire. The Office, y que una compañera fanática de la serie estaba enamorada de él. Sus compañeros lo animaron a hablarle, pero cuando David lo hizo, la chica salió corriendo, porque todo había sido una broma para burlarse de él. Qué cabrones. David tenía una vida complicada en la escuela, pero lo que vivía en su propia casa era un auténtico infierno. Sorpresivamente, David provenía de una familia brillante. Su padre, Richard Katz, era un ingeniero importante de la NASA y su madre, Elizabeth Cuidado, de la NASA, chaval. Katz, trabajaba como toxicóloga para la FDA. Ambos tenían carreras excepcionales y tenían una muy buena posición económica, pero a puertas cerradas, el matrimonio sufría por la conducta de David. En documentos judiciales, la madre de David dijo que su hijo pasaba días enteros sin ducharse, porque se negaba a despegarse de su consola de videojuegos. David tenía una rutina autodestructiva. Todas las noches se la pasaba jugando hasta las 3 de la madrugada. Su madre lo castigaba y le quitaba su consola, y él terminaba encerrado en su cuarto llorando sin parar hasta que se la devolvieran. En una ocasión, Elizabeth le quitó los controles para que David durmiera temprano, y horas más tarde lo encontró caminando en círculos por la casa a mitad de la noche. Madre mía, eso sí que ya es cuando detectas cosas así,
puedes saber que tiene un problema el chaval, ¿eh? Al día siguiente, cuando volvió del trabajo, descubrió que David había destrozado la puerta de su dormitorio a puñetazos para recuperar. Buah, yo no tengo hijos, pero si tuviera un hijo y después de quitarle la consola me hace eso en la casa, la consola se la reviento. No vuelve a jugar en su vida. el control de su consola. Para los padres de David, la convivencia se convirtió en un verdadero infierno. Lo internaron en centros psiquiátricos en más de una ocasión, donde le dieron un potente medicamento llamado Risperdal, usado en pacientes que tienen conductas psicóticas y agresivas y que no responden a sedantes convencionales. Toda esta situación terminó por destruir por completo el matrimonio Katz, hasta que en 2017, en pleno juicio de divorcio, sus padres se comenzaron a pelear y a exponer públicamente los problemas mentales de David. La disputa giraba en torno al futuro de David. Su madre, Elizabeth Katz, decía que David necesitaba ser internado en un centro psiquiátrico y recibir medicación antipsicótica, mientras que el padre, Richard Katz, acusaba a su esposa de automedicar al niño con fármacos para la esquizofrenia, alegando que no existía evidencia médica suficiente de que David padeciera este tipo de trastorno. O sea, si de verdad no había suficiente evidencia médica, como dicen, y la madre le estaba automedicando, espérate tú si al final no tuvo la culpa la madre de que el chaval se quedara loco, porque si le das medicación a una persona que no la necesita y de ese tipo, antipsicótica, le puedes hacer un daño cerebral impresionante. A pesar de las objeciones, el juez concedió la tutela completa a Elizabeth Katz, pero lo que David no sabía era que la vida con su madre estaba a punto de convertirse en una verdadera pesadilla. En agosto de 2007, David fue llevado a una consulta con un psicólogo, donde fue diagnosticado con una enfermedad llamada distimia, que es un tipo de depresión crónica que puede durar varios años. Durante las sesiones, el psicólogo le informó a su madre que David había manifestado una gran cantidad de odio contenido hacia ella y temía que en algún punto David se volviera violento con ella. El psicólogo le recetó un antidepresivo llamado fluoxetina, pero en lugar de ayudar, el medicamento empeoró su estado. En una ocasión, David se encerró dentro de un auto porque se negaba a seguir tomando la medicación, y su madre, desesperada, tomó la drástica decisión de llamar a la policía para que lo sacaran a la fuerza. La relación se deterioró tanto que entre 2007 y 2013, la madre de David llamó a la policía al menos 26 veces. Madre mía, qué barbaridad, tío. Para reportar peleas domésticas, crisis mentales y desapariciones de su hijo. El único momento en que David parecía estar en paz era cuando jugaba Madden. Pero todo esto cambiaría brutalmente en 2018, cuando la empresa de videojuegos Electronic Arts organizó un torneo local que terminaría desquiciando por completo a David. Vamos a ver el torneo mortal. El 25 de agosto de 2018, David Katz viajó solo en su auto a Jacksonville, Florida, para participar en un torneo de Madden que duraría 2 días. Este no era un torneo cualquiera. El ganador se llevaría $5,000 y un pasaje directo a Las Vegas, donde competiría por un premio mayor de $125,000 en el Campeonato Nacional de Madden. David llegó al centro comercial de Jacksonville Landing con la esperanza de ganarse esta gran oportunidad. Pero ese día las cosas no salieron bien en su juego. El torneo comenzó y los otros competidores eran tan competitivos y experimentados que David fue derrotado en 2 ocasiones. El público vio cómo David se levantó de su asiento y se marchó sin decir nada, sin imaginar que estaba al borde de tener un colapso mental. Pasan 24 horas y David es visto por Dennis Alston, uno de los competidores que lo había vencido el día anterior. Dennis nota que David lleva puesta la misma ropa del día anterior y que lo está observando fijamente con una mirada vacía. Dennis se acerca e intenta estrecharle la mano en un gesto de deportividad, pero David se niega a hacerlo y continúa mirándolo sin decirle nada. El segundo día del torneo arranca y el restaurante Chicago Pizza se llena con 30 gamers de élite que transmitirán la competencia en Twitch. David está decidido a ganarse el premio,
pero en menos de 30 minutos queda fuera de la competencia. David reacciona furioso, se discute con otros competidores y abandona el edificio nuevamente por la puerta trasera del local. El torneo continúa con normalidad. Estaba hecho una bomba a punto de explotar el hombre. Uno de los participantes, Elijah Clayton, está charlando y haciendo bromas con su compañero, cuando de pronto un punto láser rojo se proyecta sobre su pecho. Elijah no se entera de lo que está sucediendo y en cuestión de segundos se desata la tragedia. Hostia, pero esto es verdad, tío. El pánico se apodera del lugar. Estoy alucinando, tío, de que puedan pasar cosas así, tío, de verdad, tío. Imagínate lo mal que estaría de la cabeza ese chaval para llegar a estos extremos, tío. Solo por perder un videojuego, tío. Los disparos se En un videojuego. puede escuchar la voz de Elijah que dice: "Oh Dios mío, ¿con qué me disparó?". Algunas personas se tiran al suelo, otras se esconden bajo las mesas y varios se atrincheran en los baños. El tirador es David Katz. Había ido a su auto y regresado con 2 pistolas, una de ellas con un puntero láser integrado, y los asistentes ven cómo no deja de disparar una y otra vez. David no está interesado en dispararle al público. Su objetivo es claro: quiere eliminar a la mayor cantidad de competidores posible. En Qué puto loco, tío. Qué puta locura, de verdad. menos de un minuto realiza 12 disparos y para el disparo número 13, David dirige su pistola a su propia región craneal. La policía llegó al lugar aproximadamente 5 minutos después y se encontró con una escena macabra. Los jugadores Elijah Clayton y Taylor Robinson yacían sin vida sentados en sus sillas gamers, todavía con los auriculares puestos. Durante la inspección, los agentes hallaron gente escondida en ductos de aire, baños y locales vacíos del centro comercial. Las ambulancias trasladaron a 11 personas heridas. El gamer Drini Yoka recibió un disparo en el pulgar. Al competidor Chris McFarland, la bala le rozó la cabeza. Pero el que más suerte tuvo fue Timothy Anselimo, quien recibió un disparo en el pecho, pero fue salvado gracias a la rápida intervención de los paramédicos. Va, pues menos mal, tío. Lamentablemente, Elijah Clayton y Taylor Robertson no corrieron con la misma suerte. Elijah, con apenas 22 años, había Qué lástima, tío. Un chaval tan joven, tío. Madre mía. acumulado $50,000 en premios a lo largo de su carrera profesional, mientras que Taylor había ganado $80,000 y tristemente dejó a un hijo en la orfandad. ¿Pero qué fue lo que motivó a David Katz a cometer esta brutal masacre? Horas después del tiroteo, el FBI allanó la casa de los padres de David en Baltimore y descubrieron que había comprado ambas armas legalmente a pesar de tener un historial documentado de problemas mentales. David pudo comprar las armas sin problema. Eso es algo ya sí que me llama la atención. Que teniendo un expediente médico con tanta prueba de que no está bien de la cabeza, ¿cómo es posible que legalmente haya podido comprar las armas? Bueno, supuestamente no tienes que pasar algún tipo de psicotécnico o algo, tío, aunque sea Estados Unidos. Ya sabemos que todo el mundo tiene acceso a armas, ¿no? Pero, joder, macho, digamos, con un historial médico como el que él tenía, tío, de brotes psicóticos y demás, ¿cómo es posible que legalmente pudiera comprarlas, tío? Problemas porque no tenía antecedentes penales ni cargos que lo descalificaran para comprar el armamento. La versión oficial de la masacre sostiene que David perdió el control debido a que venía años arrastrando trastornos psiquiátricos no tratados de forma efectiva. Pero hay quienes creen en una segunda teoría. Los torneos de gaming profesional son extremadamente competitivos y las Bueno, yo creo que cualquier competición es competitiva, ¿no? discusiones, el bullying y todo Pero una cosa es competir y, bueno, y enfadarte, chillar o insultar, y otra cosa es lo que ha hecho este hombre, que
que ya es algo que es pues de una persona que no está bien de la cabeza. Tipo de tensiones entre jugadores son cosas bastante comunes en este mundo. Según varios miembros de la comunidad de Madden, David había sido acusado de hacer trampa en partidas online usando supuestos hacks que ralentizaban el juego y le daban ventajas indebidas. Cierto o no, estos rumores y comentarios afectaron profundamente la mente inestable de David, y por extremo y retorcido que parezca, lo empujaron finalmente a hacer lo que hizo. En 2019, el centro comercial donde sucedió la masacre fue demolido y en su lugar se construyó un parque familiar con áreas verdes. Pero para quienes estuvieron allí ese fatídico día, la desaparición del edificio no borró las imágenes y el trauma de lo que pasó en ese torneo de Madden. La historia de David Katz es sin duda alguna un descenso a la locura, similar a la de Tyler Robinson, un chico súper inteligente que provenía de una familia mormona. Ah, sí, este fue el que desvivió a Charlie Kirk. Pero vamos, este sí que no me da ninguna pena, porque es, vamos, un puto loco de mierda. Que un día, y sinceramente no sé si no sé qué tipo de pena le habrán puesto, pero espero que le hayan puesto una perpetua mínimo. decidió tomar un rifle Mauser de la Segunda Guerra Mundial y quitarle la vida al activista Charlie Kirk en la Universidad de Utah. Les dejo ese video en pantalla. Y si les gustan las historias de True Crime, no se olviden de suscribirse al canal. Pues la verdad que sí, que nos han gustado muchísimo y ciertamente ha sido un vídeo que me ha puesto los pelos de punta. De hecho, incluso conforme lo he estado comentando y reaccionando, no me podía creer que lo que estuviera viendo fuera real. O sea, parecía como si me estuvieran contando un cuento o una película, pero es increíble que haya personas que estén tan sumamente mal de la cabeza como para picarse tanto por perder un juego para cometer actos como el que ha cometido este hombre. El gamer profesional que hizo un tiroteo en un torneo. Es impresionante.